Versículo 17 del capítulo 4. Parte de la siguiente manera, y me gusta como parte porque dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y cuando leía este versículo me llamaba la atención que Pablo dijera que afirmaba juntamente con el Señor. Es una frase al parecer un poco osada, por decirlo menos, pero es interesante porque lo que Pablo está haciendo no es poner su palabra a la altura de la palabra de Dios, sino que él lo que hace siempre, por lo general, cada vez que puede hacer, defiende su autoridad apostólica. Y habíamos hablado ya en domingos anteriores que habían personas en el tiempo en el que Pablo está escribiendo, que aún no está el Nuevo Testamento, que eran personas autorizadas para predicar un mensaje autorizado. Y ese mensaje tenía que tener una relación directa con el Antiguo Testamento, y la vida de Jesucristo tenía que tener una relación con el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, cada vez que puede, defiende su ministerio. Y me gusta mucho porque él no va a poner su palabra a la misma altura que la palabra de Dios, sino que lo que va a decir es: yo tengo la autoridad para hablar la palabra de Cristo. Y es lo que a nosotros también se nos invita en 2 Corintios. Lo que él es un mensajero, y el mensajero lo que hace es solamente llevar el mensaje del que lo envió. Es un embajador. Y la Nueva Traducción Viviente me gusta porque enfatiza mucho la autoridad de Pablo y lo traduce así. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Pablo está hablando desde la autoridad que Cristo le da. No es que él tiene la autoridad a la par que Cristo, sino que él, como un buen mensajero, tiene que dar un mensaje tal cual, sin modificarlo. Y ese mensaje en sí mismo tiene autoridad. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en base a esto que Pablo va a decir y que va a afirmar, todo lo demás tiene sentido. Y cuando estudia este pasaje, desde el 17 al 24, va a ver que no hay ningún verbo imperativo. Pablo no va a ordenar nada. Solo hay verbos indicativos, entonces nos va a estar dando como un proceso de qué es lo que tenemos que hacer. Pero ese proceso viene con una autoridad. No es que a él se le ocurrió, diga, así tienen que vivir los efesios, sino que viene de la mano del mensajero. Y la palabra que se ocupa en la Biblia de las Américas para afirmar, y que la Reina Valera lo traduce como requerir, significa afirmar solemnemente algo que está autenticado de primera fuente, de primera mano. Y tiene que estar de primera fuente porque es un mensaje de suma importancia. Entonces lo que está diciendo Pablo es: lo que yo les voy a decir y lo que afirmo es autenticado, es auténtico. ¿Por qué? Porque viene de Cristo. Yo soy el mensajero y este mensaje es de suma importancia. Así que, como es de importancia y viene directamente de Cristo, el mensaje que sigue tiene que ser dado por una persona autorizada, no por cualquier persona. Así que el versículo 17 al 19 dice lo siguiente: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, los gentiles, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. La petición es bien clara, no necesita mucha interpretación, es muy muy clarita. Es no vivir como los gentiles. Tiene que ser intencional en llevar una vida santa. Eso es muy importante, tiene que ser intencional en vivir en santidad. Porque es bien claro Santiago cuando nos dice que Dios no tienta a nadie, y Corintios 10 cuando dice que Dios con la tentación pone la salida. Entonces cuando nosotros pecamos, no es porque no había salida y no podemos culpar a Dios. Es porque nosotros no fuimos intencionales en seguir la santidad. Y antes de empezar, hay un comentario que se llama Comentario de la Biblia Popular, que me gusta mucho lo que decía respecto a este pasaje. Y decía lo siguiente: el autor dice: es importante darse cuenta de que la santidad que Pablo recomienda no tiene el propósito de obtener el favor de Dios ni de mejorar nuestra posición ante Él. Que yo me esfuerce en vivir una vida santa no me hace mejor creyente.
no me pone en una posición mayor delante de otros creyentes. Dice, Cristo se encargó de llevar a cabo por completo la obra de nuestra redención y salvación. Ya Cristo lo logró. Ya está completo. No hay nada que yo pueda añadir. Sin embargo, dice, pero, ¿acaso es opcional que el Hijo redimido de Dios viva su vida conforme a la santa voluntad de Dios? No. Es nuestra obligación vivir en santidad. Tengo que vivir en santidad, no me otorga nada más delante de Dios, pero es mi obligación. Entonces somos un pueblo llamados a ser santos, y si somos llamados a ser santos, tenemos que vivir de forma santa. Así que la importancia de este mensaje va directamente relacionado con cómo yo vivo lo que Dios pagó por esta nueva vida. Y todos sabemos, y como decía recién Gonzalo Valencia, lo que Dios pagó fue la vida de su Hijo y la sangre de su Hijo. Así que, con esta base, tenemos que partir viendo que vivir como los gentiles no es una opción para el creyente. Y gentil simplemente es alguien que no está dentro del pueblo de Dios. Un gentil es un no creyente. Así que los hijos de Dios deben vivir como hijos de Dios y los gentiles vivirán como gentiles. O el no creyente vivirá como no creyente. La pregunta es, ¿cómo viven los no creyentes? Yo creo que podemos dar muchas respuestas porque todos tenemos y conocemos gente y fuimos, como decía el hermano Douglas al comienzo, tuvimos una vida en Egipto algunos de nosotros. Esta semana me tocó conversar con algunos muchachos y algunos creyentes que vienen a la iglesia desde que tienen conciencia. Y una de las cosas en común era, yo no puedo hacer una división de cuándo comenzó mi vida cristiana y no. Como lo hace toda la gente, que yo antes vivía así, después hacía así. No tengo eso. Lo que sí tengo es que puedo entender cuándo el evangelio tomó sentido. Ahora, la demostración de un cristiano es la misma si usted vivió un tiempo como no cristiano o nació con su familia en la iglesia, y es que usted va a tener que vivir como un creyente. Y lo que no tiene que hacer es lo que nos va a decir Pablo acá, que es no vivir como un gentil. ¿Qué es lo primero que dice? Versículo 17. Ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. Y vivir una vida vana es vivir una vida carente de sentido. Una vida que no tiene propósito, una vida que no tiene fundamento. Y acá específicamente en la mente, porque carece de fundamentos en las convicciones que posee. Entonces, cuando uno habla con una persona que no es creyente, la única autoridad moral que posee es lo que él mismo dictamina o lo que la sociedad le dice que es ser una persona moralmente buena o exitosa. Y aquellos que dicen, no, yo vivo en contra del sistema, ya sea que son hippies o que no les interesa el dinero, igual, es la forma que ellos mismos piensan que es lo bueno. Entonces, vivir en la vanidad de la mente simplemente es vivir sin parámetros y vivir engañado. Vivir un engaño. Y es por eso que después dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Porque está tan oscuro lo que ellos creen, su entendimiento es vano, que no logran ver que están perdidos. No logran ver que hay algo más allá de lo que ellos pueden llegar a pensar, que es bueno y que es malo. Y continúa porque dice, están excluidos de la vida de Dios. Entonces, el entendimiento entenebrecido aumenta porque incluso no se dan cuenta que están lejos de Dios. Y yo creo que muchos de los que en un momento no conocíamos a Dios, hablar de Dios era como hablar de una película. Hablábamos de cualquier cosa. No nos importaba acercarnos a Dios. Y eso es interesante porque al final, como nosotros ponemos nuestros parámetros, caemos en el pecado del Edén. Y cumplimos el pecado que Satanás nos entregó. ¿Vamos a ser igual a Dios? Entonces, como soy igual a Dios, yo coloco el parámetro de cómo vivo y cómo quiero vivir. Y si hay otro Dios, no importa, porque el que pone las reglas soy yo. Así un gentil vive en la vanidad de su mente, entenebrecido, con el entendimiento entenebrecido,
y excluido de Dios. No le interesa a Dios. No le interesa si algo es bueno o malo, porque lo que Él dice que es bueno y lo que Él dice que es malo es malo. Si alguien me quiere decir eso, es anticuado, es religioso. Eso ya era de mis abuelos, esta es otra época. Entonces ya no hay mucho que explicar con eso. Y me gusta porque estar excluidos de Dios es estar excluido de la ciudadanía de Dios. Y el capítulo 2 de Efesios deja claro que nosotros antes estábamos alejados de la ciudadanía de Dios y que después pasamos a ser parte del pueblo de Dios con el sacrificio de Cristo. Y me gusta porque habla directamente de una ciudadanía y hace el concepto un poco más entendible. Porque ser parte de una ciudadanía, lo primero que yo entiendo es que soy parte de una patria diferente. Y la patria que nosotros poseemos hoy día es celestial. Una patria celestial. Por eso nos llaman peregrinos. Y lo segundo es que me hace poseedor de un estilo de vida diferente. Y esta semana conversaba con el hermano Douglas sobre las diferencias culturales que de repente uno encuentra cuando sale del país. Y lo primero que uno nota cuando conoce a un extranjero es que tiene un lenguaje diferente, una forma de actuar diferente, costumbres diferentes, y que cuando nos encontramos, inmediatamente lo notamos. Y parece como que nos estamos incluso faltando el respeto. Y eso no es porque queremos faltarnos al respeto, sino porque la cultura se nos inculca desde que nacemos. Esta palabra significa esto, usted así le responde a la mamá, usted esto hace cuando trabaja, usted así conversa. Explíquele lo que es fome a un extranjero. O por qué decimos po. No lo entiende. Y que alguien diga, ¿cómo que eso de po? Es como que nos hiriera en lo más profundo de nuestro ser. Y al final no tiene mucha relevancia. Pero es mi patria. Que no le guste el mote con huesillo a alguien es como, no, hiriente. Pero eso es un gusto adquirido. O sea, desde niños nos dieron mote con huesillo. Nos dijeron que era rico y teníamos que comerlo. Entonces, tener una ciudadanía distinta me hace tener un estilo de vida diferente. Y el estilo de vida del gentil no es el estilo de vida de un hijo de Dios. Entonces, al momento de que yo conozco a una persona que no es creyente, me voy a dar cuenta por su forma de vivir si eso no es hijo de Dios. Y eso no tan solo para la gente que está fuera de la iglesia, sino también para la gente que está dentro de la iglesia. Porque podemos pasar toda la vida dentro de la iglesia sin ser hijo de Dios. Entonces, si tengo un estilo de vida que no es conforme a la imagen de Cristo, tengo que tener cuidado, porque quizás pienso que tengo una ciudadanía que no me corresponde. ¿Cuál es la causa de esto en los gentiles? Como ya vimos, tenían el entendimiento entenebrecido, viven en la vanidad de su mente, están excluidos, pero además de ello, viven en ignorancia. Dice el versículo 18, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Una persona que no puede ver porque tiene entenebrecido el entendimiento va a ser ignorante porque no logra ver a Dios. Y si le hablan de Dios, no le importa. Y puede opinar de Dios como Él quiera, porque Él es su Dios. Puede opinar de la iglesia lo que Él quiera. Y nosotros sabemos que habla desde la ignorancia. Y a veces nos enojamos con ellos. Pero ¿cómo nos podemos enojar con alguien que no conoce a Dios? Es como que yo discutiera con mi hija cuando me dice, no papá, así se pone el calcetín. Y se lo pone al revés. Está aprendiendo a hacer las cosas. No puedo ponerme a la altura de la niña y decirle, no, así se pone el calcetín, es que tú no sabes nada. Obvio que no sabe nada. Se está aprendiendo. Lo mismo pasa con los no creyentes. Peleamos con ellos a veces sin recordar que viven en ignorancia, que viven en pecado y que lo que saben de Dios es lo que la cultura les enseñó o lo que ellos mismos quieren creer de Dios. Y por eso es que nuestra labor es predicar el Evangelio, que es la verdadera forma en la que Dios se da a conocer. Si le doy cualquier otro consejo, es como decía Jesucristo en Mateo, le estoy dando perla a los cerdos. Suena duro, suena feo, pero no aprecia el cerdo el valor de la perla. No sabe lo que tiene. Y si yo le quiero dar un consejo cristiano muchas veces a una persona que no conoce de Dios y le nombro la Biblia, lo desecha inmediatamente. Entonces, como dice Soledad, tengo que aprender a hablar la Biblia incluso sin nombrarla.
para que entiendan que hay una forma mejor y entregar el Evangelio de las múltiples formas que tengo de hacerlo. Y es lamentable porque tienen un corazón endurecido. Ya no es sensible. Ya no es sensible. Entonces recuerdo hace un par de años atrás cuando en este mall nuevo, que es bien alto, ¿cómo se llama? El que está en Providencia. El Costanera Center, saltó este hombre y ¿qué hacía la gente? Lo grababa y lo publicaba por internet. Entonces, ¿cómo alguien va a querer ver eso? ¿Cómo causa eso deseo de verlo? Eso es morbo. Eso es ser insensible. En vez de tomar ese teléfono para llamar a alguien que le ayude, tomarlo para grabar, eso es ser insensible. Porque tiene el corazón duro. Entonces cuando uno ve que a alguien le están pegando en la calle, ¿qué es lo primero que hace la gente? Toma el teléfono y empieza. Acá viendo cómo le pegan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Eso es ser insensible. O sea, le están pegando a alguien que lleva la imagen de Dios. Corrompida, pero la lleva. Así vive un gentil. Y no me debería extrañar. Ahora, si yo lo hago, écheme inmediatamente de la iglesia. Porque no debiese ser así. Las cosas que dañan al ser humano me deberían causar dolor. Porque sé que lo que está atacando directamente es la creación de Dios. Yo debería dolerme con las cosas que afectan a la creación de Dios. Por eso es que el pecado me tiene que afectar. Por eso es que a medida que voy creciendo en la estatura de Cristo, el pecado más me molesta y me estorba. Y como siempre dice Claudio, tengo que odiar lo que Dios odia. Entonces, ¿cómo voy a odiar algo así? Lo que Dios odia yo lo tengo que odiar. Pero lo que Dios ama lo tengo que amar. Entonces, es muy interesante esta situación. Porque el problema de la ignorancia y la dureza del corazón es que los volvió insensibles. Hizo a las personas insensibles. Y esto no es porque Dios les quitó la insensibilidad, no es porque Dios les quitó la sensibilidad, perdón, sino porque ellos se volvieron y se entregaron a la sensualidad. Dice el versículo 19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con toda avidez toda clase de impurezas. Y esto es interesante porque se entregaron directamente a la sensualidad. Y si uno se fija, uno de los pecados que más hace daño hoy día y el que más se normaliza tiene que ver con la sexualidad. Y el propósito de Dios para Adán y Eva era que tuvieran una sexualidad sana para llenar la tierra. Satanás sabe dónde tiene que atacar. Sabe dónde tiene que atacar. Ataque directamente donde Dios puso el ojo para llevar a cabo su plan. Y la sexualidad era parte fundamental de la creación. Por eso Dios creó hombre y mujer, para que se procrearan, para que llenaran la tierra de gente con la imagen de Dios. Entonces Satanás sabe muy bien dónde atacar. ¿Y qué hicieron? Se entregaron para cometer toda clase de impurezas. Y sabe, me gusta porque este asunto tiene que ver con entregarse a la sensualidad, tiene que ver con una falta de convicción en el pensamiento, como ya veíamos que no tienen convicción en los pensamientos por la ignorancia, por el pecado, pero tienen una convicción a complacerse en un deseo sexual desenfrenado. Esa es la convicción. Y de hecho, la palabra que se traduce ahí como sensualidad en griego significa complacerse en un desenfreno sensual por convicción. No es simplemente por placer, es por convicción. O sea, debo obtener placer sexual. No es que quiero tenerlo, sino que debo obtenerlo, es un derecho. Y hoy día cuando hablamos de la sexualidad y todo lo que estamos hablando con la ideología de género, es un derecho. Es mi derecho ser lo que siento. Es mi cuerpo y hago lo que quiero con él. ¿Por qué? Porque el que vive como un gentil pone él sus parámetros. Y la sociedad pone sus parámetros. Y entendemos que el pecado va a seguir aumentando. Y esa palabra avidez es codicia y avaricia. Entregarse con avidez es entregarse de forma codiciosa y avara. Entonces es que tengo la convicción de que cada vez necesito más y más y más. Y más placer sexual.
Y acá necesitamos poner atención porque la gravedad del pecado sexual está en esto, en que una vez que nos atrapa, me vuelvo avaro y codicioso sexual. Es por eso que cuando un joven entra a la pornografía, o un adulto, o un hombre o una mujer entra a la pornografía, o entra en adulterio, o en fornicación, hay que inmediatamente frenarlo. Tiene que inmediatamente ir a orar ante Dios y pedir consejo. Porque usted siempre va a querer más. Siempre va a querer más y más y más. Entonces, de ahí es que uno empieza a ver cómo aumenta la perversión. Y si usted ve tiempo atrás, décadas atrás, hablar de pornografía era impensable. Hablar de pedofilia, como hoy día incluso tienen el Día Nacional de la Pedofilia, era impensable. Hablar de cosas, como dice la Biblia, el bestialismo, la zoofilia o la necrofilia, cosas impensables. Pero va escalando, va escalando. Ya no me satisface esto, necesito algo más. Y es interesante cuando uno escucha los testimonios muchas veces de las personas que cometen delitos sexuales graves, parten con esto. Partí con pornografía y ya no me satisface. Empecé a ver masoquismo, empecé a ver violaciones, empecé a ver pedofilia y terminé abusando de alguien. Porque ya no satisface. Ya no satisface. Entonces es normal que esto vaya en aumento. Y nosotros vamos a tener que ir luchando con esto, diariamente. O sea, la lucha que tenemos hoy día como padres para criar a nuestros hijos es muy fuerte. Porque esto no va a frenar acá. No va a frenar en que cada uno quiera hacer lo que quiere y tenga el derecho de serlo y pensar como quiere, sino que ya va a empezar al punto de que nos van a empezar a perseguir. Y a ninguno de nosotros nos van a perseguir porque decimos que creemos en Cristo. A nosotros nos van a perseguir porque vamos a vivir como cristianos. Porque cuando yo tenga que decir delante de la sociedad que el homosexualismo es un pecado, me van a perseguir. No porque diga que soy creyente. Nos van a perseguir porque vamos a vivir la vida que Cristo quería que viviéramos. Cuando me toque demandar alguna situación grave de sexualidad en este tipo, ahí es cuando la sociedad se va a venir en contra de la iglesia. Así que tenemos que entender que esto va a avanzar. Va a avanzar. No va a frenar. Entonces nosotros tenemos que tener dos cuidados. Cómo criamos a nuestros hijos y cómo nos comportamos sexualmente. Y si usted no tiene problemas con la sexualidad, ore con su esposa, ore con sus hijos, para que no los tenga nunca. Porque al momento que los tenga, esto puede empezar a escalar. Y cuando empiece a escalar, le va a costar mucho sacarlo. Tenga en cuenta en qué momento le presta el teléfono a su hijo, si deja que lo tenga solo, si lo tiene bloqueado para que no salga de eso que está viendo. Tiene que informarse de cómo bloquear un teléfono. Aunque usted diga, no es lo mío, tiene que informarse. Así que entrar a este tipo de adicciones es sumamente fácil. Es sumamente fácil. Salir de ahí, muy difícil. El problema cuando uno cae en una adicción de este tipo y cree que ya Dios no te puede sacar de ahí, por lo general empieza la duda. Es decir, entonces Dios ya no me quiere usar. Entonces ya no soy creyente. No puedo servir. ¿Y qué tenemos? Una iglesia derrotada. Una iglesia sin poder. Porque el pecado nos ganó cuando Cristo ya había ganado la batalla. Así que vivir como gentil no es algo muy lejano, no es algo que no vemos diariamente, no es algo que no vemos en las noticias y muchas veces no es algo que está fuera de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Es nuestra labor orar por ellos, es su labor dejarnos entrar para aconsejar. Nosotros podemos llegar hasta donde usted nos permite. Y si no nos permite llegar más allá, no podemos hacer nada. Así que el trabajo es conjunto. La iglesia es un solo cuerpo. Imagínese si el liderazgo estuviera en este problema. Si el pastor estuviera en este problema. ¿Cómo estaría funcionando la iglesia? De partida yo no estaría hablando esto aquí. Me daría vergüenza.
O si lo estoy hablando y usted el día de mañana se da cuenta que yo estoy viendo pornografía, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de la Biblia? Que no es eficaz. No es válido el conocimiento, no es válido el Evangelio. Así que la afirmación inicial de Pablo de dejar de vivir como gentiles es muy importante. Y lo interesante es que no lo da como mandato, lo da como un proceso. Así comenzaron los gentiles, lejos de Dios, estaban excluidos, viviendo vanamente, hasta que llegó el punto que se entregaron a la sensualidad y se entregaron a vivir cualquier tipo de sensualidad, todo tipo. Y es lamentablemente lo que vemos hoy. La forma de vida que les toca vivir a esta generación. Pero, ¿cómo entonces tiene que vivir un hijo de Dios? Si no tenemos que vivir así, ¿cómo debiésemos vivir? Y el versículo 20 al 24 nos dice lo siguiente: pero vosotros, y inmediatamente hace una categoría, eran ellos, ahora somos nosotros. No somos de la misma ciudadanía, no tenemos la misma naturaleza, no tenemos los mismos valores, no hablamos el mismo lenguaje. Hablamos un lenguaje distinto. Pero vosotros, dice, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis, ya habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y el tema principal es que nosotros no podemos vivir como los gentiles. Un cristiano no puede vivir como vive una persona que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, dice según el versículo el 20, no aprendimos a Cristo de esta manera. Así no fue que vivió Cristo. Así no se nos predicó el Evangelio. No hemos aprendido así de Cristo. Así que vivir como gentil, diciéndose ser cristiano, es negar el Evangelio. Es negar el sacrificio de Cristo. Como dice 2 Corintios 5, no recuerdo el versículo, que ni aún se junten con el que comete este tipo de faltas llamándose hermano. Ni aún coman con él. Porque así entra la cizaña. Diciendo soy creyente y diciendo así también puede vivir un creyente. No, compadre. Así no vive un creyente. Mejor me corro de ti porque yo no quiero caer ahí. Porque es un proceso. No me doy cuenta cuando ya entré. ¿Cómo se aprende a Cristo correctamente? ¿Cómo fue que aprendimos a Cristo correctamente? Hay dos condiciones. La primera, escuchar verdaderamente el mensaje de Cristo. Así oímos. Y el segundo, aprendiendo verdaderamente la vida de Cristo. Entonces dice, si en verdad la condición lo oísteis, ya habéis sido enseñados en Él. Si oí correctamente el mensaje y si lo aprendí correctamente, entonces estoy protegido de vivir como un gentil. No debería vivir así. Y lo importante de escuchar y aprender es que esto se basa en la verdad que hay en Jesús. La verdad que está en Jesús. Y esta verdad que está en Jesús se basa en una realidad histórica, un hecho concreto, en el que Jesús vino, se encarnó, vivió de tal forma, murió por el pecado, fue sepultado y resucitó. Y eso es un hecho histórico. Entonces tengo un ejemplo histórico y veraz para decir que había una nueva forma de vida. Que alguien vino, vivió sin pecado, no pecó, no se dio a la tentación, murió limpio y como murió sin pecado, Dios lo resucitó. Entonces me enseña que puedo vivir sin pecado. Porque alguien con las debilidades del ser humano lo logró. Entonces todos los seres humanos no tenemos que caminar ese camino. Podemos caminar el camino de Cristo. Así que es una contraposición completa. Están ellos y nosotros.
Así lo presenta Pablo. Los gentiles y los hijos de Dios. Es radical. Dios proveyó a su Hijo para que el Espíritu Santo morara en nosotros. Y cuando tengo el Espíritu Santo, ahora puedo llegar a ser santo. Sin el Espíritu Santo, no soy santo. Sigo siendo pecador. Así que, si estoy viviendo una vida como gentil, tengo que examinarme y preguntar, ¿soy realmente un hijo de Dios? ¿Estoy viviendo realmente en la ciudadanía celestial? ¿Dónde estoy parado? Y es mejor que se haga esa pregunta aquí en la iglesia, hoy día vivo, antes que se la haga muerto. Porque muerto no va a tener la opción. Solamente va a ir al lugar que le pertenece. Si está llevando una vida como gentil, pregúntese, ¿realmente soy hijo de Dios? Si es solamente un pecado que le está afectando, no pelee solo, pida ayuda. Porque ese solo pecado lo va a mantener en derrota. Y todo su cristianismo lo va a vivir con la cabeza baja. Y va a querer servir. Pero ¿y cómo voy a servir así? ¿Y si me descubren? ¿Y si saben lo que soy? ¿Con vergüenza? ¿Con temor? No corresponde vivir un cristianismo así. No corresponde entregarle ese tipo de ofrenda al Señor. Si yo debiese hacer una ofrenda para Él. ¿Podemos pecar? Sí. Pero el pecado nunca va a ser mi estilo de vida. Nunca. Si me domina, cuídese. Así que un hijo de Dios lo que hace es abandonar el viejo estilo de vida. Eso es lo que hace un cristiano. Versículos 22 y 23. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y dejar de vivir la vida pasada es intencional en un creyente. Es una acción intencional. Dios ya nos otorgó una nueva naturaleza, nos dio una vida santa, limpia, sin mancha. Nos dio el Espíritu Santo. Y lo que me toca hacer a mí es despojarme de la vieja manera de vivir. Y ese despojarse es sacar lo que queda del viejo Adán. Es sacar lo que nos dejó el viejo Adán. Aquello que perdimos en Edén, que teníamos que vivir con Dios, junto a Él, que entró el pecado y nos corrompió a todos, aún queda en nosotros. Tenemos que sacarlo, limpiar esa vieja naturaleza. Y muchas veces hablamos de nuestros pecados como si nos enorgulleciésemos de ellos. Es que yo antes hacía así, y hacía así, y hacía allá, y tenía tantas mujeres, y hacía esto. Y eso no debería dar orgullo. Es pecado. Y todos caemos en eso. No, si yo también era re buena para carretear. ¿Qué gano? Si Cristo ya murió por eso. ¿Qué saco? ¿Competir por quién pecó más? No tiene sentido. Lo que hace el Evangelio, y lo maravilloso de esto, es que reconstruye y nos restituye. Y parte desde la mente. Renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Así que el Evangelio lo que va a hacer es darnos la nueva vida del segundo Adán, de Cristo, del nuevo hombre. Y yo ahora puedo traer la imagen de Cristo y vivir la imagen de Cristo. Y el versículo 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y esto me gusta mucho porque el poder del Evangelio es que nos creó de nuevo. Ese Adán que fue creado al comienzo y que se pervirtió por el pecado, ahora es formado nuevamente, pero en Cristo. Creado a la imagen de Dios, haciendo eco a Génesis 1. Y ahora este nuevo hombre es Jesucristo. Por eso somos hijos de Dios, porque tenemos la imagen del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cómo se puede restaurar esta vida? Y me gusta porque lo dice vistiéndose el nuevo hombre.
Y muchas veces nosotros decimos, muy difícil dejar los pecados, es muy difícil abandonar estas cosas. Pero cuando recuerdo que Cristo venció la muerte, el pecado y Satanás, y que ya venció mi pecado y lo dejó en la cruz, para Pablo es simple. Es decir, sáquese una ropa y póngase otra. Así de sencillo. Y usted cuando se va a acostar, para los que somos más friolentos, nos tenemos que sacar una ropa y ponernos otra. No nos toma mucho tiempo. Así debiésemos dejar el pecado. Si lo ponemos en la perspectiva correcta, ya no soy esclavo, sino que soy libre, que Cristo ya venció, ya ganó, ya vivo en el nuevo hombre, debiese ser simple vencer el pecado. Pero si estoy constantemente recordando ese pecado y aún lo quiero vivir y aún me agrada, es muy difícil dejarlo. Porque quiero orar por él, quiero que Dios me haga el cambio, pero yo quiero seguir viviendo en él, porque me gusta. Me es útil tener este pecado. Me puedo defender con él. Y lo interesante es que el nuevo hombre fue creado en la imagen de la justicia y la santidad. Y la justicia es el privilegio de poder vivir ahora bajo la ley de Dios. Es tener el privilegio de ahora poder vivir con los parámetros que van más allá de los propios y de la sociedad. Lo que el gentil no puede hacer. Ahora tengo el privilegio de vivir bajo la autoridad divina. Y en santidad es simplemente tener la capacidad de vivir esta justicia solo para Dios, apartado para Dios, en cualquier momento, a cualquier hora, ante cualquier circunstancia. Así que ser nueva criatura en la justicia y la santidad es simplemente vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y cuándo y cómo Dios quiere. Poder hacer carne los mandamientos. Lo mejor de todo esto es que dice que fuimos creados conforme a la verdad que hay en Jesucristo. Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y el versículo 23 nos dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis del nuevo hombre, en el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado la justicia y la santidad de la verdad. Así que poseer la justicia y la santidad es simplemente traer la imagen de Cristo. Lo digo siempre, lo voy a repetir siempre, la verdad no es un concepto, es una persona. Y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivir bajo esta realidad histórica, bajo este personaje histórico, bajo este ser divino, es vivir en santidad y en justicia. Imitar a Dios, imitar a Cristo. Con todo esto, la pregunta es, creo que es mejor vivir la vieja naturaleza o es mejor vivir la nueva naturaleza. ¿Vale la pena esforzarse en vivir santo? ¿Vale la pena vivir en santidad? ¿Vale la pena pelear con alguien que no conoce el Evangelio? Si lo que tengo que hacer es mostrarle la santidad, que vea a Cristo reflejado y que escuche el Evangelio para que el Espíritu Santo haga la obra. Hay versículos muy potentes que nos tienen que hacer recordar siempre esto y son muy conocidos y yo sé que muchos de ustedes se lo saben. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, ya pasó. Ya pasó. Su vida antigua pasó. No vaya a buscarla. No se esfuerce en ir a buscarla. Ni aquí, ni aquí. Déjela ya, atrás, pasó. Si perdió alguna amistad por eso, déjela. Usted haga lo que tiene que hacer. Llámelo, ore por él, esté pendiente de él. Pero si aún así la pierde, déjelo. Gálatas 2:20. Con Cristo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo. Reflejar la vida de Cristo es posible, es real. Lo podemos hacer. Quizás no lo vamos a hacer a la perfección aquí, hasta que Dios venga por nosotros y nos dé un cuerpo nuevo, pero sí puedo ser intencional en vivir bajo el gobierno de Dios y en el lugar de Dios y hacer lo que Él me pida cuando Él quiera. Vamos a orar y mientras tanto le voy a pedir a los hermanos que van a servir la Santa Cena que
que puedan pasar mientras nosotros oramos. Señor, le damos gracias porque reconocemos que usted es un Dios poderoso, Señor. Usted es un Dios de misericordia, pero a la vez también es un Dios justo y santo. Y le damos gracias porque por su evangelio, Señor, nos permitió ser parte, Señor, de su misericordia. Gracias, Señor, a su evangelio, a la vida de Cristo. Nos permite, Señor, no ser condenados, Señor. Y nos da el privilegio, Señor, de poder tener la esperanza de vivir una eternidad a su lado. Queremos amar esa esperanza, queremos amar el sacrificio de Cristo. Y sé que muchas veces, Señor, nuestros hechos, nuestra lengua, nuestros pensamientos nos juegan en contra y nos hacen vivir como gentil, pisoteando, Señor, el sacrificio suyo. Le damos más gracias aún porque sabemos que si pecamos tenemos a Jesucristo como abogado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias porque usted se goza, Señor, en restaurar vidas y en restaurar corazones destruidos. Y queremos pedirle, Señor, que nos restaure, que nos ayude a poner delante suyo nuestros pecados, nuestras faltas, poner a sus pies, Señor, aquellas cosas que sabemos que tenemos que cambiar y que no queremos hacerlo. Yo sé que al final del día usted lo va a sacar igual. No queremos que sea con dolor, aunque muchas veces va a tener que ser así. Pero queremos, Señor, otorgar, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida, todo lo que somos, Señor, a usted. Ayúdenos como iglesia a poder servirle y llegar hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús, amén.